Muy bien, vamos a comenzar el momento de nuestra predicación y les voy a pedir que abran las Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 6. Si por ahí hay alguien que asista ahí a nuestros invitados, ¿verdad? Pues se los vamos a agradecer para que puedan hacer la lectura. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Vamos a esperar unos momentitos para que lo tengan ubicado ya todos ahí. Lo leemos y luego después oramos al Señor para consagrar este momento a Él. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer yo, ustedes nada más síganme con la vista. 1 de Pedro 1, versículos del 5 al 9, dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos un momento para pedirle al Señor que tome control de este tiempo y que sea el Señor el que nos enseñe lo que Él ha dispuesto en esta mañana, que nosotros aprendamos de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en este tiempo, te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, por este día, gracias, Señor, por esta reunión. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que vamos a escuchar. Padre, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que actúe sobre todos nosotros. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que actúe sobre los corazones y mentes de todas las personas aquí presentes. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que actúe, Señor, a lo largo de todas las palabras, Señor, que se van a decir en este mensaje. Que sea tu Santo Espíritu el que actúe también en los corazones de aquellas personas que lleguen a ver esta predicación por los medios electrónicos, Señor. Gracias, Padre, te damos, te bendecimos, Señor, una vez más, y confiamos en que tú, Señor, vas a dirigir este tiempo, y Padre, tú nos vas a dirigir hacia el aprendizaje que quieres que obtengamos, Señor, conforme al propósito para cada una de nuestras vidas. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar. Fíjense que empecé el mensaje con la pregunta que ya la hemos hecho en otras ocasiones: ¿en qué cosas te das prisa en la vida? Ya hemos hablado de situaciones en las cuales, en qué cosas nos damos prisa, qué cosas escogemos para dedicarles bastante prisa, ¿verdad? Esfuerzo rápido, y qué cosas no. Y bueno, en el sermón pasado vimos cómo a veces el trabajo excesivo nos distrae de aprender del Señor. Y ahora vamos también a hablar algo parecido, pero ahora en el sentido de que qué cosas en la vida nos surgen hacer y a qué cosas le aplicamos la mayor diligencia. ¿Sí? Esa es la palabra de hoy, diligencia. Y de diligencia viene el sustantivo diligente. ¿Sí? ¿Qué es un diligente? Un diligente, una persona diligente es alguien que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Esa es una persona diligente. ¿Sí? Entonces, pues vamos a analizar en qué cosas debemos ser o conviene ser diligentes. ¿Sí? Iniciando con esta reflexión, el autor de este fragmento, que es el apóstol Pedro fue una persona diligente. Ahí donde leímos, ahí en 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, dice:
vosotros también poniendo toda diligencia, ¿sí? Toda diligencia, toda prisa, toda intensidad, toda intención, todo cumplimiento. Entonces Pedro, sabemos que Pedro era un hombre de acción, de constante acción. Recordando un poco así los evangelios, vemos cómo Pedro en muchas cosas toma la iniciativa y que a veces incluso tan impulsivo que era Pedro, a veces hasta el mismo Jesús tenía que a veces ponerle un hasta aquí, ¿verdad? A los impulsos que él tenía de hacer cosas. Incluso vemos en uno de los evangelios cuando apresan a Jesús, que es Pedro el que saca una espada, ¿verdad? Y le mocha la oreja ahí a uno de los guardias del sumo sacerdote, y el Señor Jesús le llama la atención. Y bueno, este es Pedro, es característico de Pedro, pero bueno, aquí ya tenemos un Pedro que ha sido discipulado, ha sido educado, ha sido moldeado por el Espíritu Santo, ya pasó un cierto tiempo, ¿sí? Y ahora es característico de Pedro dentro del carácter que él tiene, pero guiado por el Espíritu Santo, no por la carnalidad humana, insistir en la necesidad de la diligencia. Es decir, hay una exigencia de parte de Dios de estar alertas en nuestras actividades en cuanto a lo que es el reino de Dios. Toda persona que ha aceptado a Cristo en su corazón y ha seguido a Cristo y ha aceptado el regalo que Cristo nos ha hecho de morir en nuestro lugar por nuestros pecados, pues es alguien que pertenece al reino de Dios. Y en ese reino de Dios hay cosas que hacer rápido. Hay un rey que nos está mandando a hacer cosas rápidas. Otras cosas pueden esperar, pero otras cosas tienen que ser rápidas. El significado original de la palabra que vemos ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, donde dice toda diligencia, nos habla de apresuramiento. Se emplea en el idioma griego, en el original en el que es escrito, para describir una anhelante prisa por hacer la voluntad de Dios, por indagar en el conocimiento de Dios. Es el mismo sentir que sintió la Virgen María cuando el ángel le habló, y que recordemos aquella parte de la Escritura que María fue a salir deprisa a la casa de su prima Elizabeth, y así lo dice la Escritura, salió deprisa. Vamos a verlo un momento para poder ilustrar este ejemplo en el sentido de las prisas. Lucas capítulo 1, si pueden hacerme el favor de ir a Lucas. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 1, versículo 39 y 40. Lucas capítulo 1, versículo 39 y 40. Veamos lo que dice en ese fragmento. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Cómo fue el comportamiento de María? Dice, fue deprisa. ¿Sí? Esa palabra deprisa es la misma palabra griega que se traduce acá por diligencia, ¿sí? O sea, es el mismo sentido, apurarte a hacer algo, el anhelo de hacer algo, el anhelo de no dejarlo atrás. María había tenido una visitación de un ángel y no podía dejarlo atrás. Bueno, primero hago esto y luego lo otro, luego lo otro, luego. Y en mi lista de prioridades se encuentra al final y me doy el tiempo de ir con Elizabeth y a ver qué onda. No. Así no fue la cosa, sino que deprisa se movió y fue hacia donde estaba Elizabeth. Entonces, en lo que amerita darse prisa, pues es necesario. Vivimos en una sociedad, lo hemos dicho muchas veces, que vive muy deprisa, ¿sí? Pero la habilidad está en distinguir en qué debemos tener prisa y en qué no tanto, ¿verdad? No debemos tener tanta prisa enfermiza en comprar una tortilla, un paquete de tortillas en el Oxxo, ¿sí? O comprar una coca en el Oxxo. Todos van deprisa.
¿sí? Ahora, ahí pues no vale la pena poner tanta prisa, desgastarse. Pero en las cosas de Dios vale la pena ser un poco más apresurados, ¿sí? No dejarlo tan atrás, no dejarlo tan a la lentitud de la inercia de las cosas, no dejarlo tanto a la pachorra, ¿sí? Entonces, esta misma palabra griega que se traduce en una parte como deprisa y en la otra como diligencia es spouden, que significa velocidad, rapidez, despachar, fervor, anhelo, prisa, prontamente, con solicitud, con diligencia. Son todos los significados que esas dos palabras en el original griego tienen. Y nos habla de aspectos de la vida cristiana en donde es prudente e incluso necesario pues poner un poquito más de empeño en hacer las cosas. Entonces Pedro deseaba alentar a los creyentes para que avanzaran en la gracia de Dios y en la santidad. La diligencia es la medicina infalible para todas las dolencias de la vida cristiana. Donde hay fe, donde se ha depositado la confianza en Dios para la salvación y hemos cambiado nuestra vida y hemos aceptado a Jesucristo y hemos iniciado una nueva vida y como dice la palabra, somos nueva criatura, lo que falta ahora es diligencia, rapidez. Entonces, ¿hay falta de oración? Sé diligente para doblar la rodilla y ponerte a orar. No de que ahorita, después, luego, primero esto, primero la tortilla, la lavadora, etc. ¿Hay tentación? ¿Hay mucha tentación en tu vida? Sé diligente en huir de la tentación. No le hagas al fuerte. Tú no vas a ser más fuerte que el enemigo de tu alma. ¿Sí? Y más si estás lejos de Jesús, lejos de Cristo. Tú no vas a ser el fuerte. Sé diligente en huir de la tentación. ¿Hay ignorancia en tu vida? ¿No sabes? Creo en Dios, sí, anhelo seguir a Jesús, pero muchas cosas no sé. Sé diligente en leer la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces nos vamos entendiendo, ¿verdad? Si hay crisis existenciales en tu vida, sé diligente en buscar a Dios. Si no sabes qué hacer, sé diligente en buscar la voluntad de Dios. Si no sabes respuestas, sé diligente en buscar respuestas. Si necesitas que te apoyen en oración, sé diligente para decirle a otros hermanos que oren por ti. Esas cosas son de hacerse rápido, como María, fue deprisa a ver allá donde la montaña, a ver a la casa de Zacarías, a ver a Elizabeth. Entonces lo que requiere energía, pongámosle energía. Lo que no requiere tanta energía, no desperdiciemos nuestra energía en ello. Ahora, tenemos muchas limitaciones. No tendremos todo en la vida. No vamos a ser capaces de hacerlo todo. No todos vamos a tener grandes talentos, no todos vamos a ser músicos, no todos vamos a ser grandes predicadores, no todos vamos a ser grandes escritores, no todos vamos a ser grandes programadores, no todos vamos a ser grandes ingenieros. Pero en el área espiritual no hay nada que esté fuera del alcance de un creyente que es diligente, de un creyente que se apresura a buscar la voluntad de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, en la segunda parte, por eso es B, ¿verdad? Dice, ahorita leímos, vosotros también poniendo toda diligencia. Y luego ahora vamos a leer, por esto mismo, ¿qué dice? Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y ahí nos detenemos un momento. Nos vamos a concentrar en la palabra añadid. Ya lo ubicamos, segunda de Pedro, ahí donde ahorita leímos, ¿verdad? Segunda de Pedro 1,
versículo 5, en la segunda parte, donde dice, por esto mismo añadid. Entonces, la palabra añadir en el lenguaje original griego alude a un tipo de baile en carrusel. La palabra traducida como añadid en nuestro español alude en su significado primario a este tipo de baile. ¿Cuál es ese tipo de baile? Es un baile que se le llaman danzas del corro, ¿verdad? Pero pues, finalmente es un baile como de tipo carrusel. Y aquí tenemos una imagen, no sé si está lista. Bueno, esta imagen es a lo que se está refiriendo, ¿sí? Este tipo de baile se llama sardana catalana, es propia de Cataluña, España. Pero este tipo de baile tiene un origen griego, ¿sí? No sé si recuerdan en alguno de los documentales que hayan visto algo de Grecia, cómo bailan algunos griegos así unidos, ¿sí? Como en cadenita o en círculo, y ahí están, ¿verdad? Haciendo sus cantos, ¿sí? Muy posiblemente este tipo de bailes fueron presenciados por el apóstol Pedro, y Pedro utilizó este ejemplo para hablarles a los cristianos, un ejemplo que era muy conocido porque era visto. Entonces se habla de añadir. Entonces se habla de añadir con diligencia. Une con diligencia. ¿Unir qué? ¿Añadir qué? ¿Tienes fe? Añade virtud. ¿Tienes virtud? Añade conocimiento. Y hagan de cuenta como que cada persona es una cosa. Una es la fe, la otra es la virtud, la otra es el conocimiento, la otra es la piedad, la otra es el dominio propio, la otra es afecto fraternal, etcétera, hasta que se cierra el ciclo completamente. Entonces Pedro está diciendo, dense prisas y sean diligentes para añadir un eslabón a otro, para que tengan la perfección completa, para que tengan la santidad que Dios quiere que tengan, para que tengan el discipulado que Dios quiere que tengan, para que tengan la obediencia que Dios quiere que tengan. Entonces así, tomándose de las manos, ¿verdad? Estos bailantes, ¿verdad? Ejecutan al ritmo de la música, ¿verdad? Y de esa manera aprendemos que nosotros tenemos que añadir cosas a nuestra fe. Nuestra fe no puede quedarse sola. Todos aquí tenemos fe en Cristo, de que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Si no la tenemos, pues hay que tenerla primeramente. Pero si la tenemos, si tenemos fe en Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, que somos salvos en su nombre porque es un regalo de Él, entonces lo que sigue es busca la virtud, luego busca el conocimiento, luego busca el dominio propio. Vamos a leer ahí, segunda de Pedro, ahí mismo, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Bueno, desde donde dice añadir, desde donde estamos, el versículo 5 que dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahí está todo el carrusel. El ejemplo que vimos así de estos bailarines, ¿verdad? Imagínense que son todas esas características que debe tener un creyente, un hijo de Dios. Y ahí está todo el ciclo. Si tienes fe, añádele. Y luego añádele y añádele. No te quedes nada más en la pura creencia. No te quedes nada más en la pura fe. El Señor quiere transformar tu vida. El Señor quiere hacerte un hombre, una mujer nueva. El Señor quiere trabajar contigo para que seas una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor discípulo. El Señor quiere trabajar contigo para que seas parecido a su Hijo, para que seas semejante a su Hijo. Entonces ahí está la clave de este añadid. No se trata de características separadas que podamos cultivar de forma aislada. Tenemos que cultivarlas de forma conjunta y de la fe van brotando cada una de ellas hasta completar el ciclo.
tener una sola de estas características o dos no hace a un cristiano. Si nomás tengo fe, pero no tengo virtud, no tengo conocimiento, no tengo dominio propio, no tengo paciencia, no tengo piedad, pues no. Si tengo dominio propio y tengo afecto fraternal, pero no tengo fe ni lo demás, pues eso no hace un hijo de Dios. Si tengo amor, pero no tengo fe, pues no sirve de gran cosa. Entonces, el cristiano verdadero se conforma de todos estos elementos que acabamos de mencionar aquí, según el ejemplo que Pedro ponía ahí, que en las mentes de aquellos a quienes iba dirigida esta carta les era muy conocido ese bailecito. Era como decirles, háganle como esos danzarines, ¿sí? Añadan a una cosa a otra, y a la otra otra, y a la otra otra, y a la otra otra. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo cuáles son entonces cada uno de estos eslabones de esta cadena que nosotros debemos cultivar con diligencia, con prisa, sin dejarnos llevar por la lentitud de la inercia, porque no hay tiempo que perder. Los eslabones de la cadena al que Pedro alude que hay que añadir una sobre otra, la primera es la fe. Les voy a pedir que vayan al libro de Hebreos. La carta a los Hebreos es primera y segunda de Timoteo, luego Tito, luego Filemón, luego Santiago, luego Tito y Filemón, y luego Hebreos, Hebreos está antes de Santiago. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, es bueno que nos aprendamos este versículo, es de los más, digamos, importantes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la raíz de la vida cristiana. Nosotros no vimos, por ejemplo, morir a Cristo por nuestros pecados, pero sin embargo creemos que Él murió por nuestros pecados. No vimos que Jesús entró en nuestros corazones, sin embargo sabemos que Jesús entró en nuestros corazones porque tenemos fe. No vimos que Dios creó el mundo y todo lo que en él hay, sin embargo creemos que Dios ha creado todo este mundo. Muchas cosas no vimos, sin embargo muchas cosas creemos. Incluso a nivel científico nadie ve el aire y sin embargo sabemos que está ahí. Nadie ve una célula, ¿verdad? En el sentido estricto aislado del término, y sabemos que está ahí. Nadie ve la energía y las ondas electromagnéticas que cruzan de celular a celular, pero sabemos que están ahí. Entonces la fe también así opera, ¿sí? Cosas que no vemos, sin embargo creemos, y no creemos nomás porque nos hacemos la idea de una fantasía, sino porque sabemos que son reales. El Señor Jesucristo le dijo a Tomás, recordando, tú crees porque me viste, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Entonces esta es la fe, el primer eslabón de esa cadena de la que les decíamos hace un momento. La segunda, ¿cuál es? Virtud. Muy bien. La virtud. ¿Qué es virtud? En nuestro lenguaje es muy confuso. Podemos decir, ay, qué persona tan virtuosa. Qué virtuoso es ese hombre que toca el piano. Qué virtuoso es ese alumno tan aplicado que saca muy buenas calificaciones. Pero en el sentido bíblico, virtud habla más de excelencia moral. En la Biblia Nueva Traducción Viviente se traduce virtud como excelencia moral. Y en la traducción al lenguaje actual se traduce como esforzarse por hacer el bien.
Y en varias Biblias de estudio, la virtud habla que es un carácter noble, un poder moral, una energía moral, un vigor del alma. Esa es la virtud. La virtud es la capacidad de guiarme de acuerdo con los mandamientos de Dios y practicarlos. Esa es la virtud bíblica, ¿sí? No estamos hablando de la virtud, o como ya lo dijimos, en otro sentido que a veces lo usamos muy comúnmente en nuestra plática, sino la virtud bíblica. La virtud bíblica es guardarnos de toda inmoralidad, de toda cosa que el Señor rechaza y de que es desagradable a los ojos de Dios. Esa es la virtud. Una persona que tiene fe se va a apartar de lo contaminado. Una persona que tiene fe se va a apartar de lo inmoral. Una persona que tiene fe se va a apartar de lo que para Dios es abominable. ¿Sí? Sí, vamos entendiendo. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue después de virtud? Conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿Qué nos imaginamos cuando decimos la palabra conocimiento? Normalmente es otro caso que ocurre en nuestra sociedad. Cuando oímos hablar de conocimiento, te falta conocimiento, es lo que nos imaginamos es una escuela. Una escuela, un curso de algo, ¿verdad? Ahí está, hay mucho conocimiento, que el idioma fulano, el inglés, francés, alemán, y que la computación, y que la programación, ese es el conocimiento. Bueno, ese conocimiento no se está refiriendo aquí. Se está refiriendo a un conocimiento de las cosas de Dios, de su palabra. Vayamos al siguiente versículo, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. ¿Ya lo tenemos? La mayoría ya lo tiene. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. ¿Ya todos lo tienen? Creo que sí. Dice así, dice Jesús: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Fíjense los verbos: saber, conocer. ¿Sí? El siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora entonces son mis amigos. ¿Por qué son mis amigos? Dice Jesús: porque todas las cosas que mi Padre me dijo, os las he dado ¿a qué? A conocer, exactamente, ¿sí? Entonces, el conocimiento está hablando de la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra divina que emana de su boca. Ese es el conocimiento. ¿Y cómo se da este conocimiento? No se da por ir a una universidad, no se da por tomar un curso, se da por revelación. ¿Y cuál es la revelación más excelente que tenemos? La palabra de Dios. Aquí está. Este es nuestro conocimiento. ¿Sí? Entonces, si tienes fe, apártate de la inmoralidad, virtud, y llénate de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Este conocimiento. ¿Sí? Porque todas las cosas que el Padre le dijo al Señor Jesucristo, nos las dio a conocer a través de la palabra de Dios. Entonces, el conocimiento nos habla de mayor penetración en las verdades de la fe, mayor comprensión de la naturaleza de Dios, conocimiento de aquello que Dios ha revelado. No es meramente un conocimiento intelectual secular, sino también un entendimiento del alma y del corazón, una convicción que está enlazada con la fe. ¿Cuál sigue después del conocimiento? Ya llevamos fe, virtud, conocimiento. ¿Cuál sigue?
Dominio propio, muy bien. Dominio propio dice ahí la Escritura. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio, esa palabra traducida como dominio propio, es la palabra griega enkrateian, que literalmente significa uno que se retiene dentro. Hoy en día cada vez son menos las personas que se retienen dentro. Casi todos están esperando el primer momento para explotar. Y con el primero que se cruce, con cualquier primer alma, ¿verdad? Un pobre cristiano, ¿verdad?, que esté por ahí, con ese estallan. ¿Sí? La gente ya no se guarda adentro. No tienen dominio propio. ¿Quién sabe qué día estaba yo en una papelería, esperando ahí que me atendieran para sacar unas copias, y llega, estaba ahí una señora, y llega otra señora diciendo que pues obstaculizaron su salida porque hay cajones de estacionamiento, y una de ellas pues obstruyó a una que ya iba a salir. Entonces una le dice, oye, por favor, mueve tu carro, ¿verdad? Y la otra le dice, ahorita. Y luego la otra persona, pues es que necesito que ya te muevas porque ya no necesito salir. Y total, daba en sus 5 minutos la otra persona y estalló sus culebras y arañas, ¿verdad?, así de la boca, ¿verdad?, todo tipo de alimañas, ¿verdad?, salieron de su boca. Una persona que no tuvo dominio propio, una persona que no se retuvo dentro, ¿sí? Entonces así vivimos la vida, y Dios nos guarde de que alguien pase cuando estamos en nuestros 5 minutos de intolerancia y despotricamos y como catarata y se lleva todo. Hay de aquel que se cruce en mi camino cuando tengo alguna necesidad. Pues bueno, eso no es algo que a Dios le guste. Entonces tenemos que tener dominio propio. Otra forma de decirle al dominio propio es por medio de la palabra templanza. La templanza es la cualidad humana, esa es la definición literal, cualidad humana que induce a hacer las cosas con moderación. Moderación, sobriedad o continencia. ¿Sí? Esa es la templanza. Vayamos por favor no me quiero perder que leamos este pasaje. Proverbios, capítulo 16. El libro de Proverbios, que está después del libro de los Salmos en el Antiguo Testamento. Proverbios 16, versículo 32. Proverbios 16, versículo 32. Vamos a leer este pasaje, creo que nos enseña cosas útiles. Veamos lo que dice. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjense lo que dice. Mejor es el que tarda en enojarse que alguien fuerte, y mejor es el que sabe dominar, eso significa enseñorear, el que se enseñorea de su espíritu, el que sabe dominar su personalidad, es mejor que aquel que incluso conquista una ciudad. Esto es la esencia del dominio propio. Por eso es algo que se quería destacar en esta parte. Muy bien, dominio propio. ¿Y cuál es la que sigue después de dominio propio? Paciencia. Muy bien. La paciencia. ¿Para qué nos sirve la paciencia? La paciencia es la habilidad de soportar por largos tiempos circunstancias adversas, o también la perseverancia en un objetivo que tenemos, aunque haya a nuestro alrededor circunstancias adversas. Esa es la paciencia.
también es un valor muy desprestigiado y manoseado, ¿verdad? El día de hoy, en esta época. Más que nada desprestigiado, porque ya casi a nadie le gusta ser paciente, ¿sí? También vivimos en una cultura de las prisas, queremos todo deprisa, incluso aquellas cosas que requieren gran paciencia. Y hay jóvenes, ¿verdad? Muchachos que quieren terminar la carrera rápido, quieren casarse rápido, quieren tener hijos rápido, quieren viajar rápido, quieren comprar casa rápido, quieren tener un carro rápido, un empleo rápido y el bueno, el mejor, ¿verdad? Entonces, todo rápido, ¿sí? Entonces, no hay paciencia, ¿sí? Y esto es parte también de la crianza en los hijos, en los hogares. Los hijos ya no se educan para que tengan tolerancia a la frustración y apliquen la paciencia. Y por lo tanto, como no tienen tolerancia a la frustración, porque todo les dieron de forma automática y rápida, no desarrollan la manera en cómo ellos pueden enfrentar situaciones adversas que requieran esperar. Y es algo muy lamentable, ¿verdad?, en la sociedad de hoy, que la gente, adolescentes y adultos, y mucha gente adolece de paciencia. Entonces, la paciencia es muy importante. ¿Cuánto tiempo pasó desde Abraham hasta que Jesús vino a la tierra? Pasaron 2000 años, ¿sí? Hasta un poquito más, 2080 años o 2100, algo así, ¿sí? Abraham, dice Jesús, Abraham vio que iba a venir, vio mi día y se gozó. O sea, Abraham sabía que Jesús iba a venir. Pero imagínense la espera de 2100 años hasta que Jesús viniera. ¿Quién procesa esa cantidad de tiempo humanamente? Obviamente para Dios, dice la palabra, 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Entonces, el tiempo pertenece al Señor, el tiempo es de Dios, nosotros no disponemos del tiempo. No en todas las cosas podemos hacer las cosas a prisa, ¿sí? Hay otras cosas en que sí debemos hacer prisa. Debemos darnos prisa en ser pacientes, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces es ahí donde hay que discriminar, discernir entre las cosas que debemos apresurarnos y en las cosas en las que debemos ser pacientes. Debemos ser más pacientes en el Oxxo esperando la tortilla, la coca, ¿verdad? Y debemos ser más diligentes en buscar a Dios. Muy bien, después de la paciencia, ¿qué sigue? Piedad. Acompáñenme por favor a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Ahí más atrasito de Pedro. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice así. No estoy. Primera de Timoteo, estaba en segunda. Primera de Timoteo 4, 8. Muy bien. No. Perdón. Listo. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué es la piedad? La piedad la podemos traducir, según la Nueva Traducción Viviente, esa versión de la Biblia, como sumisión a Dios. Una persona obediente, una persona santa, una persona que se somete a la voluntad de Dios. Esa es una persona piadosa. ¿Sí? Entonces la piedad requiere obediencia. La piedad requiere sumisión, que son cosas también que ya muchos ya no les gusta escuchar,
Ya hoy en día a la gente no le gusta escuchar sométete a Dios, esa frasecita, sométete, porque está de moda rebelarse contra todo y contra todos. Yo ya no me someto a nada, muera la opresión, las reglas no me van a venir a decir lo que tengo que hacer, yo soy libre, ¿verdad? Y está de moda eso. Entonces a una persona con esas características le dice sométete a Dios, como si le aventaras aceite caliente. Ay, ¿cómo te atreves? No, yo soy libre, no me someto a ninguna ideología ni divinidad. Eres un hombre de la Edad Media, atrasado. Bueno, la gente no le gusta. Claro que esto es un trabajo que hace el Señor, hace el Espíritu Santo. No seríamos capaces de someternos a nada si el Señor, con su gracia, con su Santo Espíritu, no nos hace que nos sometamos. Y obviamente, pues, al someternos a su palabra, es un trabajo del Espíritu Santo. Entonces, es la piedad. Afecto fraternal, que es el que sigue. Afecto fraternal, ¿qué es el afecto fraternal? Pues ser fraternos, ser amables, ¿sí? Apoyarnos, orar los unos por los otros, tolerarnos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. Se espera, el Señor espera que entre nosotros, aquí, haya afecto fraternal, haya fraternidad. Hay iglesias donde lamentablemente ya no hay fraternidad. También pudiéramos decirle como solidaridad, ser solidarios, ser dados al prójimo. Y finalmente, ¿cuál característica termina el ciclo? El amor. Es curioso que empieza ese carrusel que decíamos, el carrusel empieza con la fe y termina con el amor. ¿Sí? Y ahí se cierra el ciclo. Entonces hay que ser diligentes, hay que darnos prisa en empezar a construir este ciclo, este carrusel, que Pedro de forma diligente nos está exhortando con diligencia. Porque si no, ¿qué es lo que va a suceder? Si no nos damos a la tarea de buscar estas virtudes y que el Señor nos las otorgue, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos ahí a Segunda de Pedro, ahí donde estábamos inicialmente, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Ya con esto vamos terminando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice así: porque si estas cosas están en vosotros, todo lo que acabamos de mencionar, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, lo que acabamos de mencionar, ¿qué dice? Tiene la vista muy corta, ¿sí? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Casi como decir, es miope espiritualmente. El que no tiene estas cosas, no ve lejos, como el miope. ¿Sí? Ha perdido una visión que va más allá de su pequeño entorno y ya no es capaz de entender lo que está más allá, lo que Dios quiere mostrarle más allá, ya no es capaz de entender. Entonces va a tener su vista muy corta. Entonces hay que darnos prisa por tener estas características, hay que darnos prisa por tener fe, virtud, paciencia, dominio propio, conocimiento, afecto fraternal, amor, etcétera, para que el Señor vaya transformando nuestro ser, para que el Señor nos vaya guiando por el camino que quiere guiarnos. Muy bien, entonces, pues bueno, para ir cerrando, pues bueno, tenemos esta tarea: seamos diligentes, practiquemos la diligencia en las cosas del Señor, no en las cosas del mundo.
¿sí? Y vamos a obtener bastante beneficio para nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie un momento. Y vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en manos del Señor para que el Señor obre nuestras vidas y el Señor no nos deje y que estemos delante de Él y que estemos siempre bebiendo de su sabiduría y siempre tomando de su conocimiento para que trabaje en la transformación de un nuevo hombre, una nueva mujer. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo por este mensaje. Padre, gracias, Señor, por esta bendición de haber escuchado este mensaje. Padre Santo, Señor, ponemos nuestra vida delante de ti, Señor. Sabemos que tú, Señor, moriste en esa cruz por nosotros. Sabemos que tú, Señor, moriste, Señor, en el Calvario cuando nosotros éramos los que merecíamos morir en tu lugar. Y ahora, Padre, nos das ese regalo, Señor, de vida eterna, y nosotros por fe, Señor, lo recibimos. Ese es el primer eslabón de la cadena, el primer eslabón que debemos tener, Señor, para iniciar todo lo demás. La virtud, el conocimiento, el dominio propio, Señor, el afecto fraternal y demás cosas que se mencionaron en tu palabra. Padre Santo, guíanos, Señor. Guíanos, Señor, en un eslabón, Señor, como ficha de dominó que va de uno a otro cayendo y cayendo, Señor, para que seamos, Señor, constituidos a imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo, Señor, conforme al propósito que tú estableciste, porque tu propósito era crear hombres y mujeres en comunión contigo. Ese fue el propósito, Señor, desde la creación. Ese fue el propósito de Adán y de Eva, Señor. Pero fue, Señor, estropeado por el pecado, por el diablo, que siempre está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tu Hijo Jesucristo, Señor, en tu amor, restableció, Señor, ese propósito para todos aquellos que creen, para todos aquellos que tienen fe, para todos aquellos que te reciben, Señor, en la mente y el corazón, Señor. Y ahora, Padres, confiamos en eso, tenemos fe en eso, Señor. Bendice, Señor, este propósito, Señor, para nuestras vidas. Padre, Señor, en tus manos, Señor, ponemos, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, Señor, nuestros nietos, Padre. Padre Santo, Señor, acuérdate, Señor, de cada uno de ellos, Señor, e inicia, Señor, ese proceso. Danos, Señor, la diligencia, Señor, que seamos, Señor, personas diligentes, Señor, que seamos, Señor, apresurados para buscar las cosas, Señor, que están en tu palabra, para que seamos apresurados en obedecerte, Señor, como tú deseas que te obedezcamos, que nos apresuremos para hacer tu voluntad y proclamar las buenas nuevas de tu salvación ante los demás, Señor, que para eso seamos apresurados y diligentes, Señor. Para otras cosas, que desarrollemos la paciencia, Señor, como parte de este carrusel, de este eslabón. ¿Paciencia en qué? Paciencia cuando tú guardas silencio, paciencia cuando tú no has dicho todavía tu voluntad. Paciencia, Señor, para ver lo que tú todavía tienes por revelarnos, Señor. En eso sí necesitamos paciencia, Señor, pero también necesitamos diligencia en las cosas que ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero que a veces no las hacemos, Señor. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, y perdónanos, Señor. Perdónanos en este momento si hemos fallado, Señor, de alguna manera. Te bendecimos en este tiempo, Señor, y te damos gracias por este mensaje, Señor, que nos has dado. Gracias, Padre, Señor, porque estuvimos en esta reunión escuchando tu palabra. Gracias, Señor, te lo rogamos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.